Iniciamos en este punto aquí en Canal Extremadura Radio una ronda de entrevistas a los galardonados con las medallas de Extremadura de este año. Y empezamos hoy con el equipo investigador del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña. Ya saben, esos 5 famosos rostros que este verano han podido verse en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, al que volverán en breve después de haber sido restaurados y expuestos, por cierto, con éxito. Hablaremos ahora de ello en Madrid. Están con nosotros ya los codirectores de este yacimiento, Esther Rodríguez y Sebastián Celestino. Buenos días a los dos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿os ha dado ya tiempo a digerir la dimensión que tiene este hallazgo, Esther? Sí, nos ha dado tiempo a digerirlo, incluso a celebrarlo un poco, ¿no? con el equipo y bueno, pues deseando que llegue el próximo día 7, bueno, pues para recibir ese distintivo. En su momento, Sebastián, se dijo que este descubrimiento era equiparable al de la Dama de Elche. ¿No es exagerado afirmar tal cosa? Bueno, equiparable en cuanto al impacto arqueológico que tuvo, ¿no? La Dama de Elche es otra dimensión, ¿no? Y otra cultura. Pero es verdad que este hallazgo, el de las caras, bueno, pues ha supuesto un cambio de paradigma en lo que entendíamos por Tartesos, ¿no? Que se pensaba que era una cultura que no se representaba con imágenes y, bueno, ha dado un poco al traste con esa teoría, ¿no? Para los no iniciados en la materia, la arqueología a veces es una materia quizá un poco árida para muchos, aunque luego adentrarse en ella con este tipo de descubrimientos resulta sin duda apasionante. ¿Cuál es la dimensión, la trascendencia de lo que se descubrió hace unos meses ahí en el Turuñuelo, Esther? Bueno, el yacimiento de Casas del Turuñuelo, la verdad que desde que comenzamos los trabajos en el año 2014 nos ha ido sorprendiendo, ¿no? Y digamos que cada año nos va dejando un regalo, ¿no? La aparición de estos relieves ya es como, digamos, el colofón. No sabemos si irá la situación más allá, porque en la arqueología nunca se sabe lo que te va a deparar cada año la campaña, pero es cierto que, bueno, pues por primera vez conocemos una representación figurada casi a tamaño natural, porque lo que conocíamos hasta ahora pues eran algunas representaciones en marfiles o pequeños bronces siempre idealizados y, bueno, pues vinculados o interpretados en este caso con divinidades. Y aquí, bueno, pues por primera vez nos enfrentamos a 5 personajes que actualmente estamos intentando estudiar para intentar comprender quién son realmente. Sebastián, se ha hablado mucho en los medios de estos descubrimientos, pero vamos a describir un poco exactamente qué fue lo que se descubrió y lo que ha dado pie a la concesión de esta medalla de Extremadura en el yacimiento del Turuñuelo. Bueno, lo que se descubrió ha sido un edificio que tiene un magnífico estado de conservación, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco lo principal, ¿no? Del yacimiento. Y luego, bueno, a medida que han ido pasando las campañas, han ido haciendo aparición elementos que han dado la vuelta al mundo, algunos de ellos, como por ejemplo el famoso sacrificio de animales en el patio, ¿no? Una hecatombe. Y luego, bueno, los marfiles etruscos y ahora, bueno, pues rematado por las caras, ¿no? Pero yo creo que el reconocimiento se hace más bien por la política que hemos seguido nosotros en cuanto a difundir inmediatamente todo lo que hemos ido descubriendo, ¿no? No guardándolo, sino, bueno, intentar que la ciudadanía también participara un poco de los hallazgos y se viera implicada en el propio yacimiento. Importante, desde luego, la labor divulgadora, ¿no? Que todo esto trascienda el ámbito meramente científico para que toda la sociedad se haga partícipe de un descubrimiento de esta magnitud, ¿no? Claro, efectivamente, porque si no, bueno, pues al final nuestros hallazgos quedan limitados a un foro de conocimiento muy concreto, ¿no? Que al final son, bueno, pues los investigadores, los congresos, las publicaciones demasiado técnicas, demasiado específicas, y la verdad que desde que iniciamos el proyecto Construyendo Tartesos tuvimos claro que queríamos llevar en paralelo otra línea de divulgación, que en este caso se llama Tarteso en Comunidad, y de la que intentamos hacer un gran número de actividades a lo largo del año, sobre todo dentro de nuestra propia comunidad extremeña. Y bueno, pues es una manera también de acercarle al público y a la sociedad nuestro trabajo. Lamentablemente el yacimiento de Casas del Turuñuelo a día de hoy no se puede visitar. A nosotros nos encantaría que ya, bueno, pues pudiese estar abierto al público, que todo el mundo pudiera disfrutar de nosotros, de esa maravilla que tenemos en Extremadura, pero mientras eso ocurre, bueno, pues nuestra única ventana, ¿no?, para comunicarnos con el resto de la sociedad, pues esa divulgación y, bueno, pues intentar ir acercando el día a día de la excavación a través de nuestras redes sociales, a través de conferencias, y es una política que hemos usado desde el inicio y que, bueno, pues continuaremos en los años sucesivos. A nivel profesional, incluso personal también, ¿qué supone para vosotros recibir el mayor reconocimiento de cuántos se otorgan aquí en Extremadura? Hombre, pues es un honor, claro, evidentemente, ¿no? Yo llevo trabajando en Extremadura como 40 años y bueno, ver cómo ha ido evolucionando mi trabajo, ¿no? La investigación y demás, pues es como una especie del culmen, ¿no?, de la carrera que he llevado aquí, así es que nada, contentísimo. ¿Cuáles son tus sensaciones, Esther? Pues igual, bueno, yo soy extremeña, llevo
tengo la suerte de poder trabajar en mi tierra y de, bueno, pues trabajar muy cerquita de mi casa después de muchos años fuera, bueno, pues de formación, ¿no? En el extranjero y en otras universidades españolas, y lo cierto es que, bueno, pues recibir este reconocimiento de mis vecinos, por así decirlo, bueno, pues un motivo, bueno, de orgullo y muchísima alegría, la verdad. Bueno, estos son rostros del Turuñuelo, estas 5 célebres caras ya están en la exposición Los últimos días de Tarteso en el Museo Arqueológico y Paleontológico de Madrid, que ha sido todo un éxito. Se contabilizan ya creo que más de 50.000 visitas. Allí van a permanecer hasta el 24 de septiembre, tengo entendido. Sí, están hasta el 24 de septiembre y luego pasan al IPC, que es el Instituto de Patrimonio de España, que va a ser donde se hagan todas las analíticas y se restauren, para luego volver otra vez al Museo de Badajoz. ¿Esperabais el éxito de esta exposición en Madrid? Bueno, en cierto modo sí, porque es la primera vez que se reúne o es la primera vez que un museo en España realiza una exposición sobre Tarteso y reúne piezas de tan diferentes museos y que al final entre todas articulan, ¿no?, ese discurso para entender realmente qué era Tarteso. Son piezas muy atractivas, por decirlo de una manera simpática, es lo mejor de cada casa, ¿no? Las mejores piezas del Museo de Huelva, del Museo de Carmona, auténticas joyas de la arqueología que, bueno, pues por primera vez se pueden ver juntas y, bueno, pues el haber podido incluir dentro de esa exposición pues los últimos hallazgos de casas del Turuñuelo, dado que ya la exposición en sí, el grueso de las piezas, más de la mitad de las piezas proceden del yacimiento de casas del Turuñuelo y de otros yacimientos extremeños de esta cronología, ¿no? Pues el haber podido incluir las caras, digamos que ya le ha dado un valor más añadido a la exposición y, bueno, eso se ha visto reflejado en el aumento de las visitas. Éxito de público que también tuvo la exposición en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. De hecho, hubo que prorrogar unos días, unas cuantas semanas, creo que un mes, ¿no? Las visitas porque las colas eran tremendas. Sí, bueno, ha habido mucho interés, ¿no? Yo creo que podemos decir aquello de que Tarteso está de moda. Entonces llevamos unos años en los que la gente, bueno, pues se interesa muchísimo por una cultura que antes era desconocida, que antes estaba restringida sobre todo a un área muy concreta de Andalucía, y ahora vemos cómo su esplendor justamente se refleja en el Valle del Guadiana, ¿no? Con lo cual esa extensión, ese conocimiento, pues a la gente le interesa muchísimo, ¿no? ¿Qué plazos manejáis, Esther, para el regreso de los rostros del Turuñuelo al Arqueológico Provincial de Badajoz, que va a pasar ya a su colección permanente? Sí, bueno, es complicado de saber porque al final esos plazos los tiene que determinar, en este caso, la restauradora que se va a encargar de la limpieza de estos rostros. Es cierto que no son unas piezas difíciles de restaurar porque son de piedra, entonces, bueno, pues eso siempre simplifica la propia estabilización, por ejemplo, de la pieza. Pero también es verdad que queremos, bueno, pues que antes de que abandonen el Instituto de Patrimonio Español, bueno, pues se le hagan todas las analíticas necesarias pues para conocer el tipo de piedra, para saber exactamente dónde procedían, para ver qué pigmentos se utilizaron para pintarlas, porque bueno, hoy está prácticamente perdido todo el color, pero sabemos que en origen estuvieron pintadas de tal manera que luego, bueno, pues ya puedan ingresar en el Museo Arqueológico de Badajoz y permanecer ahí en su nueva casa, no sé, quizá unos meses, quizá un año. Bueno, más o menos, por decir una cifra al aire, sí. Y ya para terminar, Sebastián, imagino que seguís trabajando en ese yacimiento, el Turuñuelo, en Guareña. ¿Algún otro hallazgo relevante en las últimas semanas? No, porque llevamos desde mayo que acabó la excavación, que además acabó justo con el hallazgo prácticamente de las caras, ¿no? Entonces, hasta la primavera que viene no volvemos a retomar los trabajos de campo, ¿no? Ahora lo que estamos es haciendo los trabajos de laboratorio, archivos, etcétera, ¿no? Con ganas de volver a las andadas, me imagino, ¿no? A ver si aparece algo nuevo. Nosotros vivimos una especie de esquizofrenia, ¿no? Cuando estás en el campo quieres volver a la ciudad y cuando estás en la ciudad te quieres volver al campo, ¿no? Pero bueno, sí, esperando ya retomar los trabajos cuanto antes. Permanente insatisfacción en ese aspecto. Mucha satisfacción a la sociedad extremeña, desde luego, ha causado esa medalla de Extremadura. El equipo investigador del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña, Esther Rodríguez, Sebastián Celestino, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco lo que es para vosotros esta medalla de Extremadura y lo que supone la relevancia de estos hallazgos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.